Hola, ¿cómo estamos? Buena aventura nuevamente para contarles uno de los relatos que a mí más me fascinan y que se encuentra en el Antiguo Testamento en Primera de Reyes hacia mediados del capítulo 18 y hasta inicios del capítulo 19. Elías reta a los profetas de Baal. Baal era un dios extraño a Israel y los reta a definir quién va a ser el verdadero Dios. Entonces, cada uno de los sacerdotes debería de presentar un holocausto y el Dios que haga descender fuego del cielo y consuma ese holocausto sería declarado el verdadero Dios. Entonces los 400 profetas de Baal sacrifican un animal, lo ponen sobre el altar y la Biblia relata que durante todo el día estuvieron estos sacerdotes clamando, pidiendo, saltando, brincando y no sucedió absolutamente nada. Entonces cuando le toca el turno a Elías, Elías efectivamente hace lo mismo, hace un altar, lo edifica en el nombre de Dios, pone el sacrificio ahí, pero no solamente pone el sacrificio, sino además hace mojar el holocausto, ¿no? Y este proceso lo hace inclusive hasta tres veces hace mojar el holocausto. Clama a Dios y el fuego desciende y consume el holocausto que había preparado Elías. Espectacular, todos coinciden en que efectivamente Jehová es Dios. Entonces Elías hace que el pueblo retenga a los profetas de Baal, a los 450, y la Biblia narra de que estos fueron degollados por Elías a orillas del río. Luego de esto no termina la acción ahí, Elías ora por la lluvia, inclusive la Biblia narra de que Elías manda a su criado inclusive hasta 7 veces a verificar si ya va a llover. Y efectivamente llueve. Lo interesante es que Elías, antes de que llueva, antes de estas 7 veces, le dice, se escucha ruidos de lluvia. Y no había llovido absolutamente nada, ni siquiera había nubes en ese momento. Es muy interesante porque esto marca el principio de fe, el principio de creerle, lo que siempre les digo, no se trata de creer en Dios, sino se trata de creerle a Dios, son dos cosas distintas. Bueno, entonces resulta de que pasado estos dos grandes eventos, es decir, Elías hace descender fuego del cielo, Dios envía fuego del cielo, consume el holocausto de Elías, Elías va, intercede por la lluvia y hay lluvia del cielo, o sea, no son cosas menores, son cosas mayores, y entonces dice que la reina, la esposa de Acab, que era el rey en ese momento, le manda una amenaza y le dice que lo van a matar a Elías y Elías sale arrancado. O sea, Elías le entra miedo y se va. Ojo que no es la reina la que se lo dice personalmente, sino que envía a un criado a decirle. Yo me puse a pensar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, tenemos un Elías que acaba de hacer descender fuego del cielo, que ha matado a 450 profetas, ha hecho descender la lluvia, y de repente llega una amenaza a una persona que ni siquiera está presente y sale arrancado. Entonces, traté de ahondar un poco más qué podría haber estado pasando en las emociones o en los pensamientos de Elías. Y entonces me puse a pensar, ¿qué significa degollar 450 personas? Por más que sean profetas de Baal, eso demanda un desgaste emocional muy grande. Estuve leyendo varios casos de soldados en combate, de los cuales han estado enfrentados con la muerte. Gente que tuvo que matar gente en combate y estos tenían una gran depresión o una fuerte desgaste emocional por las luchas en combate. Entonces yo me imagino la sangre de 450 personas en ese momento, Elías probablemente manchado con la sangre, habiendo visto derramado la sangre, y aunque los hechos hayan sido correctos, enviados por Dios, esto no implica que no haya habido un desgaste emocional muy grande. Inmediatamente a este desgaste emocional muy fuerte, él tiene una intercesión por la lluvia que no había en ese momento en la zona donde él estaba. Entonces nuevamente sale de un enfrentamiento muy fuerte, de desgaste emocional muy grande, muy fuerte, y nuevamente inmediatamente entra a otro desgaste emocional muy grande, que es la intercesión de las lluvias,
y empieza a orar, a interceder para que se generen las lluvias. Y entonces llega el mensaje de esta fulana, como digo, llevado por un mensajero, ni siquiera fue la reina la que le dijo te voy a hacer tal cosa, sino que envía al mensajero a que le traslade el mensaje, y entonces Elías no puede más y escapa. Y entonces, ¿qué sucede? Que en nuestras vidas, en nuestra vida como ser humano, muchas veces estamos sujetos a presiones muy fuertes, a desgastes emocionales muy fuertes. Digamos un problema económico. Entonces, afrontamos y logramos con mucho esfuerzo, pagamos el gas, pagamos la luz, pagamos el colegio, logramos pagar la movilidad, terminamos con las justas logramos pagar la tarjeta de crédito, seguimos buscando un negocio, no sale un negocio, empezamos a buscar el otro negocio y de repente por ahí estás caminando yendo hacia una reunión y se te poncha la llanta. O una cosa menor, paraste a comer algo en el camino porque ya era tarde y te cayó una gota de ketchup en la camisa y justo tenías que entrar a la reunión. O sea, hay momentos en que nuestro desgaste emocional es tan fuerte que la siguiente noticia, por más significante que sea, nos tumba porque nuestra capacidad de aguantar las emociones en ese momento no se dan, ya no das más. Y esa amenaza de la reina, comparado con todo lo que acababa de vivir, era nada. Era nada, el tipo acababa de hacer descender fuego del cielo, había eliminado 450 profetas, se había hecho llover. Y viene una amenaza de una señora que ni siquiera está presente y el tipo no puede más. Y en el relato de la huida, le dice a Dios que mejor le quite la vida. Cuando uno pasa una situación emocional muy fuerte, muy grande, muchas veces llegamos a esas conclusiones. Aquellos que han tenido que pasar por el valle de sombras, por un valle de una separación, de la pérdida de un hijo, de una quiebra financiera, y hay un momento y tú sigues vivo, entonces tú dices, Dios, ¿para qué vivo? ¿Para qué me mantienes vivo? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y empezamos a renegar de nosotros mismos, de la situación que nos ha pasado, y en algunos casos inclusive culpamos a Dios. Culpamos a Dios porque decimos, Dios, pero tú permitiste que pase esto, ¿por qué permitiste que me quite mi hijo? ¿Por qué fracasó mi matrimonio? ¿Por qué fracasó mi empresa? ¿Por qué me embargaron la casa? ¿Por qué no pude pagar el auto? Entonces, entramos en ese punto de nuestras emociones quebradas, donde estamos realmente angustiados. Y entonces dice el relato de que Elías huye y llega a una cueva y se mete a la cueva. Literalmente se está escondiendo del problema. Eso es lo que está, dice la figura, se está escondiendo del problema. Pero ¿sabes qué es lo más extraordinario? Lo que a mí me llamó la atención, lo que realmente me parece increíble, es que dice que cuando Dios va donde Elías, le dice, ¿qué haces aquí? Ojo al relato, no le dice qué haces ahí, para que Dios le diga qué haces aquí. Dios tenía que estar en la cueva con él, en ese momento de depresión, en ese momento de angustia, en ese momento de soledad, en ese momento donde crees que ya todo el mundo se acabó, que tú ya no vales, que la gente te está buscando para matarte, que la gente quiere hacerte añicos, que la gente te critica, te juzga por lo que pasó, por tu separación, por tu divorcio, por tu quiebra, por tu enfermedad, porque la gente te señala con un dedo y te has metido en una cueva y no quieres salir y lo único que estás esperando es que Dios elimine tu vida, que te mate la vida. Yo tengo una palabra que Dios me dio que cambió literalmente toda mi forma de ver los problemas en la vida. Y es, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Quiere decir que Dios estaba en ese momento, en el momento más álgido de la vida, en ese momento de depresión más aguda. Dios no lo dejó a Elías. Tampoco se paró afuera de la cueva, porque no dice, ¿qué haces ahí? Le dice, ¿qué haces aquí? Para yo decirte, ¿qué haces aquí? Tengo que estar a tu lado. Y esa figura de que Dios va y te busca y que está a tu lado, no creas que solamente está acá. Te voy a dar dos ejemplos más. Pedro niega al Señor.
Y esta historia ya la hemos hablado en algún momento. Entonces, Pedro se autoexilia, se considera que no está al nivel de ser ya un discípulo del Señor y se autoexilia. Se aparta de los apóstoles, no se considera más un apóstol. Hasta el punto de que él se va a pescar. En el mar de Galilea él se va a pescar, está pescando. Y entonces Jesús resucitado. No es Pedro que va a buscar a Jesús, es Jesús resucitado que va a buscar a Pedro. Y Jesús se para en la orilla y le dice, echen la red del otro lado. Y le repite el mismo milagro con el cual inició su ministerio Pedro, es decir, la pesca milagrosa. Lo que Jesús le estaba diciendo es literalmente lo que Dios le dijo a Elías. Pedro, ¿qué haces acá pescando? Yo te he llamado a ser pescadores de hombres. Ven a la orilla. Restauremos tu relación conmigo y empecemos de nuevo. Y nosotros leyendo el relato en el último capítulo de Juan, vemos cómo Jesús llama nuevamente a Pedro. Es Jesús el que va a buscar a Pedro y nuevamente la misma figura. ¿Qué haces aquí, Pedro? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces con tu depresión, con tu angustia, con tu culpa? Yo no te he llamado a eso. Yo te he llamado a ser pescador de hombres. Y entonces vemos en el relato que nuevamente Jesús después viene todo un tema de la restauración y después todos conocemos al Pedro, de hecho los apóstoles, donde inclusive dice que sacaban a los enfermos para que la sombra de Pedro pase sobre los enfermos y se sane. Ese era el Pedro al cual Jesús había llamado. Pero Pedro, al igual que Elías, llegó un momento en que estaba metido en su cueva en ese momento era la barca, era la pesca. Y Jesús va y lo busca. Lo que quiero dejarte claro es que Dios constantemente está contigo, aún en esos momentos de dificultad, aún en esos momentos de angustia, aún en esos momentos donde pensamos que ya nuestra vida no vale nada, donde no le importamos a nadie. Dios está ahí diciéndote, ¿qué haces aquí? En Apocalipsis capítulo 3 hay una figura muy similar. El mensaje a la iglesia de la Odisea prácticamente culmina cuando Jesús le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo al que abriere su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es exactamente la misma figura. Era una iglesia que se decía que era cristiana, pero resulta que tenían todo, tenían pastor, tenían estos coritos, tenían ensamble, tenían bancas, tenían todo, pero le faltaba algo. Jesús no estaba en la ecuación. Por eso dice, yo estoy a la puerta, es decir, él estaba afuera. Pero es interesante que nuevamente es el mensaje similar. ¿Qué haces acá? Yo no te he llamado a que hagas religión. Si tú abres la puerta, entonces yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo y tendremos... Cenar significa tener nuevamente comunión, tener una relación íntima. Es nuevamente el mismo mensaje. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces separado de mí? ¿Por qué te corres? ¿Por qué no recurres a mí? El mensaje que haces aquí es extraordinario, porque lo que Dios nos está diciendo es que en el momento más difícil de nuestra vida, en el momento donde la fuerza nos abandona, en el momento donde ya no podemos más, en ese momento donde nos sentimos señalados por todo el mundo, donde creemos que no hay más futuro, Dios está ahí a tu lado y te dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces ahorita en este momento? ¿Qué estás haciendo ahí? Si Dios está a tu lado, Él no te dejó, Él no te abandonó, nunca perdió el interés en ti. Hayas hecho lo que hayas hecho, Dios nunca perdió el interés por ti. Él está ahí y depende de ti lo que tú vayas a responder. En los tres casos la respuesta fue concreta. Todos volvieron a tener una relación con Dios. Elías salió de la cueva y cumplió las órdenes que Dios le dijo. Pedro salió de la barca, le creyó nuevamente a Jesús y como dije, ustedes ya pueden leerlo en Hechos de los Apóstoles, al tremendo predicador que fue Pedro. En la Odisea fue igual. La respuesta es contundente. Tú abres la puerta y vuelves a tener comunión con Dios y entonces la vida vuelve a tener sentido. Como siempre les digo, no se trata de creer que Dios existe. Se trata de creerle a Dios.
Parece lo mismo, pero es abismalmente diferente. Nunca te olvides de este detalle. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Dios está ahí en tu problema, en tu angustia, en tu dificultad, donde crees que nadie te va a hacer caso. Ahí está Dios contigo. Nunca perdió el interés por ti. Siempre estará a tu lado. Aún en esos momentos tan complicados de la vida, Dios estará ahí y haciéndote la misma pregunta. ¿Qué haces aquí? Ahora pregúntate, ¿qué haces ahí? Busca nuevamente a Dios. Restaura tu relación con Dios y el concepto va a cambiar. No creas solamente en Dios. Créele a Dios. Dios te bendiga mucho.